Bueno, buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Gracias por estar. Esta es la presentación del primer libro de Leandro Busato, que se llama El grito del siglo XXI. Yo voy a hacer una pequeña introducción y voy a contar algunas cosas porque el libro está allá, a la venta. Cada ejemplar sale 1.000 pesos y todo lo que se recaude con la venta del libro va a ser donado a la Fundación Mateo Esquivo. Es por eso que, si lo pueden comprar, no solo que se van a llevar un buen libro, que ellos lo van a contar mejor, pero que para mí aborda un tema bastante invisibilizado, que es lo injusto de un sistema tributario en la provincia, donde paga lo mismo un pequeño productor que tiene una chacra mixta que el 0,06% de la población que es dueño del 60% de las tierras de la provincia. Este libro surge a partir de un proyecto de ley del diputado Leandro Busato y que laburó muy bien el equipo legislativo que tiene. A partir de ahí fuimos viendo que tomó volumen, tuvimos un par de reuniones con pequeños productores de distintos lugares de la provincia, nos sorprendió el buen recibimiento que tuvo. Pedro Peretti lo va a contar Kiko, pero fue un gran impulsor de este libro, fue uno de los que más insistió. Así que bueno, a partir de eso hubo un grupo de autores y de autoras académicos, académicas, que con distintas visiones lo que hicimos fue ir compilando un libro en el que este proyecto es analizado desde distintos lugares y que creemos que es una herramienta interesante para aportar al debate sobre esto que yo decía hace un rato, de un sistema tributario absolutamente injusto en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, ya saben, es la presentación y después aquel que quiera tener el libro lo puede comprar allá y también le está dando una mano a la Fundación Mateo Esquivo. Eso de mi parte, hoy me corro y le va a tocar la presentación a Nacho, a Diego, a Melisa y a Leandro, que es el autor del proyecto. Así que los dejo con ellos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melisa, yo formo parte de un equipo de investigación radicado en el CCT CONICET de Rosario, dentro del CIFACI, Centro Internacional Franco-Argentino en Ciencias de la Información y Sistemas, y con el equipo de investigación del que formo parte estamos investigando la estructura agraria principalmente en el sur de la provincia de Santa Fe. En el capítulo que presentamos en el libro, en conjunto con los colegas, trabajamos primero cuáles fueron los principales cambios que se produjeron en la estructura agraria de la región pampeana en los últimos años principalmente y que se consolidaron en la década de los 90 y cuáles son las afectaciones sociales y ambientales de esos cambios. Como bien sabemos, los cambios más conocidos son la introducción de un nuevo paquete tecnológico basado en la semilla transgénica de la soja RR, del uso de glifosato principalmente, y la siembra directa y la introducción de nuevas maquinarias y tecnologías más complejas y más costosas. Otro cambio que se produce es la intensificación de las economías de escala, la sojización, ¿no? La expansión de la frontera agrícola y la sojización, el monocultivo de soja como el principal cultivo en la región. Todos estos cambios trajeron afectaciones sociales, como dije, y ambientales. Dentro de las afectaciones sociales, que lo que identificamos principalmente es la desaparición de pequeñas explotaciones agropecuarias. Cuando hablamos de pequeñas explotaciones nos referimos principalmente a aquellas menores de 200 hectáreas que o no lograron introducir estos nuevos cambios tecnológicos o no les era rentable introducir estos cambios, entonces deciden rentar su campo y no ser ya más productores, ¿no? Otra cuestión que identificamos también es el aumento del tamaño medio de la explotación. Y otra cuestión, la intensificación de las economías de escala en las distintas esferas por las que atraviesa estos cambios, este proceso de producción agroindustrial, va haciendo que el pequeño productor se vea perjudicado. ¿Por qué? Porque no puede negociar el precio
de los paquetes de insumos tecnológicos necesarios para llevar adelante la producción, no puede negociar el precio del transporte, no puede negociar el precio del combustible. Entonces, en cada una de estas esferas, las relaciones de poder entre pequeños, medianos y productores hacen que siempre el pequeño productor sea el que se vea en mayor desventaja. Estas cuestiones son las que fuimos analizando con el equipo de investigación. Y otra afectación son los cambios que se producen en el ambiente. El uso de la siembra directa, el aumento del monocultivo de soja generan, por ejemplo, mayor escorrentía superficial, menor infiltración de agua en el suelo, lo que hace que también vayan, es propenso al aumento de inundaciones, sobre todo cuando atravesamos etapas de lluvias intensas, pérdida de carbono orgánico en el suelo. Todas estas afectaciones ambientales las trabaja muy bien otro de los autores de este capítulo, que es Fernando Martínez, que bueno, hoy no pudo venir, pero en ese capítulo está muy bien desarrollado. Y entonces lo que hacemos también en este capítulo es proponer un abordaje metodológico sistémico que interrelacione cada una de estas esferas y las relaciones de poder entre los actores que integran cada una de las esferas de este proceso productivo. Ya desde la inversión de capital hasta el proceso de producción, el proceso de comercialización y el proceso de asignación de valores y de exportación. Nuevamente, lo que identificamos es que en cada una de estas esferas los pequeños productores están en una situación de desventaja con relación al resto, y una política pública como la que plantea Busato en este proyecto haría que estas relaciones desfavorables y asimétricas pudiesen revertirse para ir hacia un proceso de producción más inclusivo y más sustentable. Eso es lo que trabajamos en el capítulo. Gracias. Hola, mi nombre es Diego Salman. Nosotros con Ignacio Pontón trabajamos el capítulo 2, que aborda la problemática de la concentración de la tierra y el sistema tributario en Santa Fe. Para comenzar, nosotros creemos que el Estado cuenta con las herramientas necesarias para resolver la problemática del sector agrícola, y uno de los problemas que se presenta es la concentración de la tierra. La concentración de la tierra responde a un ordenamiento político territorial que profundiza las desigualdades inherentes en el sistema de producción capitalista por los grupos económicos concentrados. El acaparamiento de la tierra es básicamente un acaparamiento de control, es decir, el poder de controlar un factor de producción esencial como es la tierra y sus recursos asociados a ella como es el agua y el ecosistema ambiental, dentro del proceso de sistema capitalista. En la Argentina, ese proceso de concentración de la tierra se dio si analizamos los últimos censos agropecuarios, donde las extensiones más grandes aumentaron su participación porcentual y las pequeñas explotaciones fueron desapareciendo. Esa realidad también, esa tendencia de concentración de la tierra, también se produce en Santa Fe si analizamos los 3 censos. Si vemos el censo de 1988, teníamos un poco más de 37.000 explotaciones agropecuarias. Ese mismo censo en 2008 ya bajó a casi 27.000 explotaciones agropecuarias, y en el último censo, en el 2018, tenemos solamente 19.829 explotaciones agropecuarias. Es decir, que en términos porcentuales la disminución fue de 47% y en términos absolutos 17.200 propietarios menos. Esa también concentración de la tierra se ve si analizamos por extensiones de rango de hectáreas, ya que en el 2018 tenemos 600 explotaciones agropecuarias que concentran el 35% de las tierras, solo tomando las explotaciones mayores de 2.500 hectáreas. Si a eso le anexamos las explotaciones mayores de 1.000 hectáreas, ya la concentración casi llega a 59% de las tierras de Santa Fe. Es decir, que si analizamos según la población de Santa Fe, que tenemos 3.400.000 habitantes, el 0,06% de la población concentra casi el 60% de las tierras de Santa Fe. Miren si no hay concentración.
Bueno, en cuanto al sistema tributario de Santa Fe, tenemos una alta incidencia, al igual que sucede en otras provincias y también en la Nación, tenemos una alta incidencia de impuestos una baja incidencia de impuestos a la propiedad. El inmobiliario rural, como saben, es un impuesto a la propiedad y como tal, la base imponible es la propiedad de inmuebles. Este tipo de impuestos es más progresivo y menos procíclico. Es más progresivo porque grava la capacidad contributiva del contribuyente, en este caso, la propiedad de inmuebles, que es un indicador de riqueza. Y es menos procíclico porque no acompaña o no está asociado a la actividad económica. Entonces, lo que nosotros planteamos, y en Santa Fe sucedió que en 2020 teníamos el presupuesto 2020 tenía 67% respondían a impuestos nacionales por coparticipación y un 33% de recursos propios. Dentro de esos recursos propios, si tomamos el presupuesto ejecutado en 2019, solamente un 16% eran impuestos patrimoniales o impuestos directos. Y la gran mayoría, el restante 84%, eran impuestos al consumo o impuestos indirectos. Esto implica, la alta incidencia de impuestos indirectos implica que Santa Fe tiene una recaudación tributaria altamente regresiva, es decir, los que menos tienen pagan más y los que más tienen menos. Por eso nosotros en ese sentido planteamos una modificación al impuesto inmobiliario que no solamente va a permitir mejorar la recaudación en impuestos directos, sino que Santa Fe tenga una estructura tributaria más progresiva, darle mayor margen de maniobra a las autoridades provinciales y también mejorar la relación entre el contribuyente y los ejecutores de políticas fiscales. ¿Qué sucede con los impuestos cuando tenemos una alta incidencia de impuestos indirectos? Cuando siguen el mismo movimiento que la actividad económica. Cuando la actividad económica crece, la recaudación crece. El problema sucede cuando la actividad económica decae, como ocurrió con la gestión macrista o con la crisis global provocada por la pandemia. En esos periodos la recaudación baja. Y las autoridades provinciales, comunales o provinciales, ven afectada su recaudación para el cumplimiento de sus obligaciones y a inversiones. Por eso nosotros creemos que ante estos magros resultados de impuesto inmobiliario hay un margen de maniobra para aumentar la recaudación y hacer una provincia que tenga una estructura tributaria más progresiva. Bueno, eso es lo que plantea el proyecto diputado Busato, digamos. Plantea una reducción del 50% para los pequeños productores y los agricultores familiares con unas determinadas condiciones que va a hablar también Nacho. Y también plantea un adicional por latifundio para los 1.100 propietarios que concentran el 45% de la tierra. Solamente para 1.100, que son el 6% de las explotaciones agropecuarias. Y para finalizar, también crea un fondo solidario para el desarrollo agropecuario. Es decir, una de las grandes críticas que se hacen a los gobiernos populistas es hacia dónde van los impuestos. Bueno, en este caso se crea un fondo que va a tener determinado destino. Uno de ellos es en obras de infraestructura, otro 30% va a las localidades menores de 1.500 habitantes para programas y proyectos relacionados con esas localidades para lograr lo que queremos, el arraigo rural. Un 1,5 va a servicio de catastro e información territorial y el 30 restante se coparticipa según el régimen de coparticipación provincial. Bueno, nosotros pensamos que con este proyecto lo que se intenta, y este libro, es dar un debate de un tema muy importante como es el tema de la concentración de la tierra y mejorar la estructura tributaria de Santa Fe, que hoy es regresiva. Así que bueno, era eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya prácticamente a todos. Bueno, ahora me toca a mí más o menos complementar un poco lo que planteó Diego, porque escribimos juntos el capítulo.
Y primero empezar por ahí de una forma bastante sucinta, pero cuando Leandro nos pidió que justamente empecemos a trabajar con lo que era... ¿Se escucha? Más cerca, ahí estamos. Nos pidió que empecemos a trabajar justamente en lo que significa un sistema tributario que no solamente sea progresivo, sino que establezcamos determinadas pautas de redistribución, principalmente, y que recaiga sobre los actores económicos concentrados de la provincia. Una de nuestras principales cuestiones en un principio fue ver la forma en la cual lo podíamos implementar, porque nosotros conseguimos justamente en el cual el Estado, sobre todo dentro de la provincia de Santa Fe, que es una provincia con una estructura agraria productiva fuertísima. ¿Cómo se llama? Disculpe, no creí que estaban hablando. Teníamos que ver cuáles eran los diseños institucionales o los diseños normativos sobre los cuales podíamos trabajar para poder plantear este tipo de actualización tributaria, de actualización de un sistema tributario mucho más justo. El diseño institucional que nosotros concebimos en su momento es el de la Unidad Económica Agraria, ya que justamente desde sus inicios, no solamente a nivel de la provincia de Santa Fe, sino principalmente y también a nivel nacional, se la ha concebido como uno de los diseños institucionales a través de los cuales se trataba de obstruir lo que es la atomización de las tierras productivas. ¿Por qué? Porque justamente mientras más se subdividen los inmuebles rurales, mayor es la capacidad de los actores económicos concentrados de incorporar esas tierras a lo que son sus propios emprendimientos. ¿Por qué? Ya lo planteó un poco Melissa también, dado de que justamente se encuentran cada vez dentro de lo que son explotaciones económicas que no tienen la posibilidad de sustentarse en el tiempo. No son explotaciones que puedan llegar a establecerse dentro de lo que es el mismo mercado agrario, que constantemente va cambiando y que hoy en día es cada vez más intensivo en capital y menos intensivo en mano de obra. Tenemos que plantear justamente lo que es la Unidad Económica Agraria, que hoy en día, bueno, dado determinados discursos que ha hecho Kiko y justamente ha dado las batallas dentro de la legislatura, que hoy en día, por ejemplo, está suspendida, se plantea lo que era las unidades, sobre las cuales no se puede subdividir lo que son los inmuebles rurales para que puedan llegar a ser vendidos. Hoy en día en la provincia de Santa Fe esa normativa está suspendida por la ley 14.053, en la cual, bueno, prácticamente el único bloque que votó en contra en la Cámara de Diputados fue el bloque justicialista, que lo protagonizó acá el diputado Leandro Busato. Hoy en día está suspendida por 5 años. Previamente se había dado en la Cámara de Diputados, en la legislatura provincial directamente, una suspensión en el año 2007, que se suspendió por 2 años esa ley, la ley 9319, que es la que instituye en nuestra provincia la Unidad Económica Agraria, y desde lo que fueron los colegios de ingenieros agrónomos, desde el mismo Ministerio de Producción de la provincia, que incluso justamente cuando se lo consultó por esa normativa, estuvo totalmente en contra de que esta suspensión esté vigente, porque a lo que se llevó es a un nivel de destrucción de lo que eran los pequeños y medianos productores tuvieron que vender justamente sus emprendimientos agropecuarios porque no podían mantenerlos, y se terminó dando lo que era un negocio dentro de lo que es el campo de nuestra provincia, el campo. No existe un campo, que ese es otro de los discursos que nosotros tenemos que plantear. No, el campo no es un actor único. En el campo existen una enorme cantidad de variedad de realidades distintas sobre las cuales se tiene que legislar, el Estado tiene que estar presente y tiene que defender a los pequeños productores, a los pequeños y medianos productores, para que justamente puedan tener emprendimientos, la cantidad de hectáreas suficientes como para que justamente sus emprendimientos productivos sean rentables. Y no solamente dentro de lo que es la rentabilidad estamos hablando, sino también y fundamentalmente dentro de lo que es la sustentabilidad ambiental. El criterio que nosotros utilizamos de Unidad Económica Agraria tiene que ver con lo que son. Nuestra provincia está dividida hoy en día, de acuerdo a lo que es la 9319, la ley 9319,
en 9 regiones agroeconómicas. Cada una de estas regiones agroeconómicas significa una caracterización en base a una cantidad de factores que influyen en lo que es la productividad de la tierra y también en la posibilidad del tipo de producción que se puede llevar adelante en esto. Por eso lo hemos utilizado con Diego y con Leandro como vara, para justamente, no solamente el hecho de decir que lo que vendría a ser una actualización del sistema tributario no recaiga sobre el pequeño y mediano productor, sino principalmente para que se puedan establecer lo que son las diferenciaciones en el sistema productivo provincial. Hoy en día, una unidad económica agraria en el norte de la provincia son 2.500 hectáreas, mientras que en lo que es el sur, en el departamento San Lorenzo, el departamento Rosario, todo lo que significa la zona núcleo pampeana, son 220 hectáreas, o sea, hay una diferencia enorme, enorme. Entonces no se puede hablar de grandes productores de lo que es el norte de la provincia cuando justamente se establecen lo que son criterios como por ejemplo el actual adicional por grandes propietarios que establece de forma unificada para toda la región de mayor de 300 hectáreas, cuando 300 hectáreas en San Javier no es lo mismo que 300 hectáreas en el departamento de San Lorenzo. Bueno, la verdad que tampoco quiero extenderme mucho porque todos venimos a escuchar a Leandro, pero bueno, es algo que hemos, y posteriormente a David, pero bueno, en el libro lo hemos detallado bastante, en el proyecto de ley del diputado Busato está extremadamente bien planteado, por lo menos de una forma en la cual tenemos que dar ese debate en las distintas instancias políticas e institucionales de nuestra provincia, porque verdaderamente si no, estamos apuntando a lo que es un proyecto productivo que va en contra de lo que son los mismos pequeños y medianos productores. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Espero que mientras estoy hablando con mi hija no se ponga nerviosa y empiece a gritarme, Juanita, ¿eh? ¿Querés venir con papá? Vení con papá. Ahí está. Vení. Bueno. En primer lugar yo quiero agradecer, profundamente agradecer, porque en nuestra conformación cultural se dice que plantar un árbol y escribir un libro son dos cosas que cualquier ser humano apunta por lo menos a hacer para tratar de legar algo, de trascender, y yo no me puedo arrogar la facultad de sentirme una persona con facultades o con capacidades para escribir un libro. Pero haber podido trasladar de mi acción política a una acción literaria que nos permita reflexionar sobre el sentido mismo de la política, para mí es una alegría enorme y la quiero compartir con ustedes, que son en definitiva los que lo hacen posible. En estos días me sentí muy movilizado porque, entre otras cosas, la presencia de Evo Morales para mí abrió una enorme expectativa de poder recuperar la política como una herramienta de transformación, pero fundamentalmente con un sentido, que es la defensa de las causas populares, la no especulación y el avance hacia lo que cada uno de nosotros considera justo, y la idea de jugársela inquebrantablemente por las convicciones que uno tiene y por las cosas en las que uno cree. Tampoco van a creer que hicimos una feria del libro para que yo pueda presentar uno, ¿no? Pero la verdad que me siento profundamente conmovido, agradecido, no me quiero olvidar de nadie, por eso me los anoté. Obviamente a mis compañeras, a mis compañeros de militancia, que son los que están todo el día aguantándome y bancándome, a veces con los malhumores que uno te toca atravesar, con las cosas que uno le toca vivir, con las ansiedades, pero están siempre con nosotros, pase lo que pase, en las buenas y fundamentalmente en las malas. A nuestro equipo de trabajo parlamentario, yo les quiero contar, por ahí casi todos lo saben, pero a mí me tocó asumir como diputado a los 31 años, yo tengo 42, esta todavía ni estaba. Y cuando asumimos, tomamos una definición, digamos.
que fue la de que con nosotros ingresara una camada de pibes y de pibas que tuvieran vocación por transformar desde el lugar que nos tocaba un poco la realidad. Y fue muy difícil para todos, porque generalmente cuando uno ve un legislador o cuando ve la posibilidad de algún funcionario, y la relación con la gente con la que trabaja es una relación más distante. A mí me tocó asumir y llevar a nuestros amigos, a nuestros compañeros a trabajar. Y eso implica de alguna manera una situación difícil y compleja, porque uno nunca deja de ser compañero, nunca deja de ser amigo, y a su vez a veces uno tiene que ser jefe, por lo menos en la cotidianidad. Y yo les quiero agradecer porque todos estos años supimos construir una relación de afecto, de compañerismo y de trabajo que nos llevó a un lugar para mí muy importante. Yo el año que viene voy a terminar mi carrera como legislador, por lo menos en esta etapa, habiendo hecho realmente cosas muy importantes, y siento que no hubiera sido posible si no hubiera sido por el enorme equipo de compañeras y de compañeros que nos acompañan, no solamente en el trabajo legislativo, sino fundamentalmente en el trabajo político. Quiero agradecerle especialmente a quienes escribieron el libro, a Pedro Peretti, que hoy no pudo estar con nosotros porque tiene que ir a la televisión, a Dieguito Salman, a Nacho Pontón, que además de haber escrito en el libro son compañeros que trabajaron en el proyecto, a Fernando Martínez, que es un compañero de Casilda, con el que siempre me enriquezco hablando sobre estos temas, un compañero que padeció la 125 en el lomo, que sabiendo mucho sobre el tema tuvo que mandarse muchas veces al mazo y que encontró con nosotros un espacio político de donde transparentar una discusión que la Argentina necesita dar y que el peronismo también tiene que dar, que es básicamente una relación con el campo, una relación con los sectores productivos del agro. A Nico, que está siempre haciéndome el aguante, a Nico Loaiza, que también escribe en el libro, a Luciana Solomú, que es una compañera abogada muy vinculada a la Federación Agraria, que hoy no pudo estar presente porque ha sido mamá hace muy poco, un agradecimiento también muy especial a ella, a Margarita Portapila, que también escribe en el libro, bueno, obviamente a Melisa también por el acompañamiento de acá, a Martín Romagnoli, a Sonia Omelianiuk, bueno, me estoy probablemente olvidando de algunos, porque creo que me está quedando, sí, Norberto Frick también, que era uno de los autores que también escribieron con nosotros. A todos ellos mi enorme agradecimiento, porque desinteresadamente se acercaron a colaborar, pudieron darnos su impresión en el libro y nos permitieron llevar adelante esta obra literaria con toda predisposición. Agradecerle a la FESTRAN, no solamente por la realización de la Feria del Libro, sino porque han estado siempre presentes en todo tipo de cosas que hemos emprendido. Agradecerle a mis amigos y a mis amigas que están acá, los veo por ahí, amigos de toda la vida, que en esto de la política yo siempre he intentado no perderlos, y obviamente a mi familia, a mis hijas, a mi esposa Luli, a mis viejos, porque en los momentos difíciles uno suele dejar alguna cosa atrás. Me acompañan siempre, me acompañan a las buenas y fundamentalmente cuando uno está mal o tiene bajones o quiere a veces dedicarse a otra cosa porque uno se frustra, están siempre ahí al pie del cañón, uno le quita tiempo, a veces no comparte muchas cosas y bueno, un agradecimiento también muy especial a ellos. Y a la política y al peronismo, porque en definitiva estoy acá por eso, por la política y por el peronismo. Yo no soy un autor de libros, soy un militante político que ha podido escribir un libro o ha podido compilar una serie de escritores pensando que es una buena manera también de trabajar la política. Quiero contarles un poquito algunas cosas del libro, de cómo llegamos hasta acá. En plena pandemia, el compañero Máximo Kirchner planteó una idea que para mí fue fabulosa en la Argentina, que fue la idea de crear un fondo para los aportes solidarios de aquellos que tenían más, grabar las grandes fortunas para tratar de que la Argentina pudiera recaudar un dinero y dedicarlo básicamente al afrontamiento de los gastos de la pandemia y a la expansión del Estado en los sectores más necesitados. Me acuerdo que fue duramente criticado Máximo por eso, porque bueno, el discurso de los medios de comunicación era que siempre íbamos contra los que tenían dinero, que queríamos básicamente que los que tenían dinero tuvieran que pagar
cifras extraordinarias por su fortuna, pero yo creo que fue muy necesario y muy justo lo que hizo Máximo. De hecho, ayer estuve con la ministra de Desarrollo Social, con Victoria Tolosa Paz, recorriendo una obra de SISU, la Secretaría de Integración Sociurbana, que lleva adelante unas cooperativas de la CTA, que se financia básicamente con ese impuesto a las grandes fortunas que Máximo generó. Hemos destinado más de 13.000 millones de pesos destinados a la reconstrucción de los barrios populares, a hacer veredas, a hacer cloacas, a mejorar las soluciones habitacionales de muchos compañeros, de muchos compatriotas que la están pasando realmente mal. En aquel momento, cuando Máximo presentó el proyecto, nosotros estábamos con los compañeros y con las compañeras discutiendo cómo nosotros, desde el lugar que estábamos, podíamos también aportar esa discusión. Bueno, teníamos una discusión que tenía un problema de tipo legal. Nosotros no podíamos legislar sobre las grandes fortunas, primero porque era un impuesto nacional y porque además teníamos también el riesgo enorme de generar un proceso de doble imposición que terminara por hacer inconstitucional cualquier proyecto de ley que nosotros trabajáramos en función de ver cómo lográbamos en aquel momento tener un aporte extraordinario que nos permitiera a nosotros también como provincia contar con mayores recursos para que los sectores populares, los sectores vulnerables y el Estado en general pudiera recuperar terreno perdido frente a 4 años de saqueo macrista y frente a una pandemia que había paralizado como nunca la economía. El 70% de la economía mundial durante la pandemia estuvo paralizada. Ni siquiera la crisis del año 1929 en Estados Unidos produjo una parálisis tan fuerte en términos económicos. Entonces, hablando con Dieguito y hablando con Nacho, entre otros compañeros y compañeras que estaban ahí, decíamos, bueno, ¿cómo nosotros podemos pensar en aportar a que Santa Fe se plantee también un esquema similar? Recuerdo una charla con el Facu Olivera, de ver cómo nosotros podíamos generar un hecho político de impacto que también pudiera pensar el Estado desde otro lugar y atacar algunos problemas estructurales que veníamos viendo. Y pensamos claramente en el impuesto inmobiliario rural. ¿Por qué? Porque es un impuesto, como decían recién los compañeros, de los más justos, prácticamente de los únicos justos que uno puede encontrar en la Argentina en términos tributarios. El impuesto inmobiliario, en definitiva, así como las patentes, gravan al que tiene. El que tiene mucho paga mucho y el que tiene poco paga poco. O el que no tiene una casa o no tiene un campo directamente no lo paga. Además de ser un impuesto directo, nos parecía un impuesto progresivo y nos parecía que era una muy buena oportunidad para atacar un problema estructural que nosotros, ni siquiera gobernando 12 años con Néstor y Cristina, habíamos podido resolver. Nuestra visión, mi visión, es que la Argentina adolece de problemas estructurales no saldados que hemos heredado de la década del 90. Que mejoramos mucho tiempo el proceso de redistribución del ingreso, sin lugar a dudas. Que mejoramos los indicadores sociales y económicos de la Argentina durante un tiempo importante, sin lugar a dudas, pero que también tenemos falencias estructurales en la Argentina que datan de fines de los 80, de principios de los 90 y que se han consolidado estructuralmente con la Constitución de 1994, tampoco tengo duda. Y entonces ahí nos planteamos básicamente cómo atacar un problema que era la recaudación de este impuesto inmobiliario rural y cómo también plantearnos estructuralmente dar algunas discusiones que la Argentina y la provincia de Santa Fe necesitan dar respecto a la redistribución del ingreso, respecto a la redistribución de la tierra, respecto a la concentración de la misma. Y por eso trabajamos en este proyecto de ley que presentamos, que en aquel momento, una vez presentado, se lo dimos a algunos compañeros y que por casualidad, casi por casualidad, llegó a las manos de Pedro Peretti en ese momento y un día me llaman por teléfono. Sí, Leandro, sí, ¿quién habla? Habla Pedro Peretti. Quiero decirte que tu proyecto de ley es el mejor proyecto que yo leí sobre el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Santa Fe. Y creo que tenemos que darle difusión, creo que tenemos que hacerlo conocer, creo que tenemos que empezar a difundirlo. Bueno, la verdad que a mí me llenó de alegría, porque Pedro es un referente agrario, es una persona que sabe mucho del tema, que escribe, que es muy conocida. Ha sido uno de los faros que hemos tenido del campo nacional y popular para abordar la problemática agropecuaria en los últimos tiempos. Y Pedro me hizo una serie de consultas, una serie de aportes, se lo mandamos a otros compañeros, algunos vinculados a la Federación Agraria, se lo transmitimos a Fernando Martínez. Nosotros en la Corriente Nacional de la Militancia tenemos un grupo de compañeros que trabajan en lo que se llama Corriente Agro, y después de mucha discusión
mejoramos el proyecto que originalmente habíamos presentado y lo volvimos a presentar ya con un nivel de contundencia muy importante. A partir de ahí, el proyecto tuvo poco tratamiento parlamentario, pero generó una muy buena recepción, una buena acogida en los sectores fundamentalmente vinculados a los pequeños productores. Y a los 2 meses me volvió a llamar Pedro Peretti y me dijo: vos no te podés quedar con este proyecto de ley sin que se conozca y hay que dar la batalla desde el punto de vista cultural, hagamos un libro. Para que no tenemos problema. Le digo: mirá, Pedro, un libro, no tengo tiempo, le digo. No, pero vos tenés que hacer un libro, tenés que hacer un libro, tenés que hacer un libro, tenemos que hacer un libro, ya no era tenemos que hacer un libro, tenemos que hacer un libro. Bueno, le digo, hagamos un libro. Entonces llamé a los compañeros, fundamentalmente ya a los compañeros de la oficina y a Nico. Le digo: bueno, mirá, me plantea esto Pedro, hagamos un libro. Y consultamos a las personas que le habíamos mandado el proyecto si tenían ganas de escribir una mirada sobre algún aporte sobre el tema. Y obviamente la respuesta fue que sí. Y la misma respuesta o la misma exclamación que me hizo Pedro: tenemos que hacer un libro. Bueno, ya estábamos tan de acuerdo y dijimos: bueno, hagamos un libro. Y así le pedimos a cada uno de estos autores que nos acercara un texto, que nos acercara un pedazo de este libro que con mucho orgullo hemos compilado y que hemos podido llevar adelante durante este último tiempo para, después de mucho regresar, pudimos llegar. Ahí fue donde la molestamos a algunas personas que yo también quiero destacar, a Evangelina Trové, que la vi por ahí hoy, que le estuvimos hinchando con el diseño. El color rojo y negro no es casual. Bueno, la Ceci Ramón, que estuvo editando y estuvo corrigiendo. A Barbie, que no sé dónde anda. A Bárbara Pistoia, que estaba por ahí, que también fue una de las personas que nos permitió avanzar muchísimo en el libro. Y llegamos hasta acá. Llegamos hoy a presentar este libro con mucha alegría y con mucha responsabilidad para tener una herramienta más de donde aportar al debate, que en definitiva es, por lo menos para nosotros, lo central. ¿Cuál es la inspiración política de este libro? Nosotros tenemos ganas profundamente de retomar lo que fue el Grito de Alcorta. Para nosotros el Grito de Alcorta es un hecho político de características culturales muy fuerte en la Argentina. Y es un hecho político de características culturales que no tuvo nunca límites en el impacto regional, en el impacto nacional y en el impacto cultural que el Grito de Alcorta se planteó probablemente el día que esos chacareros se plantaron básicamente para exigir la posibilidad de trabajar su tierra. El Grito de Alcorta para nosotros es un imperativo que nos obliga a pensar básicamente una bisagra en la historia y que nos obliga a pensar cómo atacar un problema grave que el capitalismo en la Argentina y en el mundo tiene, que es la concentración cada vez más exclusiva de la tierra como elemento de poder, no solamente de poder económico, sino de poder político, de poder cultural, de poder mediático, y dar desde el peronismo una discusión que yo creo que no tenemos que cancelar nunca. El Grito de Alcorta fue no una huelga agraria solamente, fue una verdadera revolución de bases sociales con conciencia de clase, que es lo que la Argentina necesita tener respecto a algunos temas. No puede ser que cuando gobierna el peronismo tengamos compañeros trabajadores que estén pensando que gobierne Macri. No puede ser que tengamos pequeños chacareros que bailen al compás de la sociedad rural. No puede ser que tengamos acción política en un pueblo sin conciencia de clases. Y eso para nosotros implicó el Grito de Alcorta, y eso para nosotros es el punto fundante de una historia riquísima de lucha chacarera que nosotros también quisimos recopilar humildemente o sintetizar humildemente en este libro y en este proyecto de ley. Hablar del Grito de Alcorta es hablar del grito de los trabajadores de la tierra, y hablar del trabajo de la tierra es, sin lugar a dudas, en la Argentina, por más que a muchos le pese, hablar de inmigración, hablar de explotación, hablar de usura, hablar de esclavitud, de esas cosas que muchas veces no se dicen. También se tiene que hablar cuando uno habla por la disputa del trabajo de la tierra y por la disputa de la propiedad de la tierra. Por eso para nosotros el Grito de Alcorta tiene vigencia y es un imperativo que nos obliga a retomar de la política la lucha
por la distribución de la tierra, la lucha por la distribución del capital y la lucha simbólica por un poder más concentrado que no solamente genera más rentabilidad para algunos pocos, sino, como dije hoy, la cultura de hacerle creer a los argentinos que naturalmente venimos de una manera y tenemos que seguir hacia ese lugar. A partir del grito de Alcorta fue que nosotros también detectamos la necesidad de darle sentido a la política y de darle sentido a las transformaciones de la política. Y en esto yo quiero ser sincero, me parece muy importante que la política discuta no solamente la acción, sino también para qué queremos accionar. Siempre decimos los que hacemos política que la política es una herramienta para transformar la realidad. Sí, pero si no le damos una dirección, no le damos un sentido, es transformar las cosas para que nada se transforme. Y la verdad, compañeras y compañeros, yo siento que más que nunca la política tiene que volver a ganar el sentido de que las cosas se transforman para cambiarlas definitivamente y estructuralmente. Si no, vamos a acomodar un poquito la casa, vamos a acomodar un poquito el patio, pero el desorden lo vamos a seguir teniendo igual. Y a nosotros nos pareció muy importante, ni más ni menos que tener este proyecto de ley, que plantearnos cómo redistribuir la tierra, que dar una discusión respecto a los impuestos que pagan quienes tienen más o quienes tienen menos, y en ese sentido también dar la acción política y dirección política a nuestra acción. Así que fue que pensamos cómo darle sentido a la política en este momento tan difícil que estábamos viviendo en ese entonces, que era la pandemia, y decidimos también cómo reestructurar o cómo pensar nuevos dispositivos para estructurar no solamente las comunidades, no solamente los dispositivos comunitarios, sino también la organización social a partir de la comunidad. Ustedes saben que la pandemia interpeló nuestra forma de vivir. La pandemia constituye para nosotros un antes y un después en la historia de la humanidad reciente y probablemente tengamos, Dios quiera por lo menos, por 100 años otro hecho igual, con las mismas características en el mundo y en la Argentina. Y para nosotros la pandemia abrió también la posibilidad de rediscutir algunas cosas que parecían imposibles de discutir. Una es si queremos seguir viviendo con niveles de indignidad alrededor de los grandes centros urbanos o podemos dotar a nuestros compatriotas de más dignidad, de mejor organización social, generando un proceso de migración inversa, no como la migración del siglo XIX, del siglo XX, del campo a la ciudad, sino poder generar un proceso de migración de la ciudad al campo. Pero para eso hay que tener un campo distinto al que se concibe en la Argentina de hoy. Hay que tener un campo mucho más plural, mucho más democrático y con muchas más posibilidades para que un pibe que nace donde nace no tenga la necesidad de emigrar tarde o temprano buscando su vida o su destino en la miseria de las grandes urbes o en las pocas posibilidades que a veces ofrecen las grandes ciudades. Y es por eso que nosotros vimos que la concentración de la tierra de modo indiscriminado, como decía Diego recién, y a veces sin sentido productivo, es un problema clave que tenemos que atacar. Lo decía Diego recién y yo me lo noté. En Santa Fe, en nuestra provincia de Santa Fe, el 0,06 de la población, es decir, apenas 2.000 personas, como mucho, tienen el 60% de la tierra. 0,06 de la población de la provincia es dueña del 60% de la tierra. En 1988, Santa Fe tenía 37.029 propietarios productores. En una provincia, como todos ustedes saben, que a diferencia de Buenos Aires, ha tenido siempre esta tradición chacarera fundante en la revolución del grito de Alcorta. A diferencia, por ejemplo, de Buenos Aires, que es una provincia con tradición estanciera. En el próximo censo agropecuario que se hace, que son a los 20 años, en 2008, Santa Fe ya tenía 26.974 propietarios productores, es decir, 27% menos. Y en el 2018, que es donde se hizo el último censo agropecuario, es decir, hace 5 o 4 años atrás, Santa Fe ya tenía 19.829 propietarios productores. Es decir, que en 30 años hay 17.200 propietarios productores que desaparecieron, que fueron víctimas de este sistema perverso de concentración de tierra aún sin sentido productivo en pocas manos.
Y la reducción más significativa, es decir, el peor de los segmentos, se da en los pequeños propietarios productores. Es decir, las personas que tienen o que tenían hasta 25 hectáreas en la provincia de Santa Fe, las hemos perdido casi en un 50%. Hay 1.311 personas menos que tenían apenas hasta 25 hectáreas, que ya no tienen más y que han sido víctimas claramente del proceso de concentración de la tierra. Entonces, en esa realidad es que nosotros nos movimos para trabajar en una propuesta concreta, pero a la vez de mucha profundidad. Nosotros propusimos básicamente reducirle el 50% del valor del impuesto inmobiliario rural a los pequeños propietarios productores, con una sola característica, o dos, que estuvieran hasta una unidad económica agraria. La unidad económica agraria, como explicaba Nacho recién, es la fracción de tierra donde el Estado presume que una familia mínimamente puede producir. Y la otra cuestión que le impusimos o que propusimos es que además de tener hasta una unidad económica agraria, volviéramos al esquema de chacra mixta, porque hay que romper estructuralmente el esquema del monocultivo. Que vuelvan las familias rurales al campo, que puedan tener maíz, trigo, soja, pero que también puedan tener chancho, vaca, gallina. Necesitamos familias que vuelvan a poblar la ruralidad, necesitamos pequeños campesinos que son la base del Grito del Corte, que son la base de un campo nacional y popular, un campo con todo lo que eso implica, una nueva ruralidad. Entonces, aquellas familias que estén dispuestas a hacer chacra mixta y que posean hasta una unidad económica agraria, le propusimos bajarle el 50% del impuesto inmobiliario rural. Y como bien decía Diego, a esos 1.200 propietarios productores que concentran cada vez más tierra, le dijimos, ustedes pueden concentrar, pero van a tener que empezar a pagar un adicional porque son latifundistas. Y la provincia de Santa Fe tiene que discriminar claramente los pequeños productores o los minifundios de los latifundios. Pero además propusimos otra cosa más. Dijimos que con lo que recaudáramos íbamos a hacer un fondo de afectación específica para quebrar ese discurso casi hegemónico del neoliberalismo de decir que el Estado lo único que quiere es hacer caja, que la plata entre rentas generales que no se puede hacer nada o que nada vuelve para el campo. Miren, dijimos, cortemos de raíz con esto. Vamos a recaudar con este fondo y vamos a hacer un fondo solidario para el campo. Para tres cosas básicas. Infraestructura rural, gas, luz, agua, conectividad, para que un pibe que nace en el campo pueda vivir en el campo. Actualización catastral, para que dejen de hacerse los vivos lo mismo de siempre. Canales clandestinos, usurpaciones de tierra. No son los chicos de Villa Hipódromo los que usurpan, Son los señores de doble apellido muchas veces en los lugares más importantes de la Argentina los que corren la frontera de su campo comiéndose unos a otros. Y por último, lo más importante, propender al fomento de actividades económicas en pueblos de hasta 1.500 habitantes en la provincia de Santa Fe, para que también haya actividad económica. Los pueblos de la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos 365 localidades, 250 tienen apenas 1.500 habitantes o menos. Tenemos que darle vida a esos pueblos. Y para eso el Estado tiene que tener una acción virtuosa, que es inyectar dinero fomentando más empleo, más actividad económica, la posibilidad de generar, por ejemplo, economía del servicio. En esas tres cosas nosotros queremos específicamente destinar lo que nosotros recaudamos con este fondo de afectación específica que planteamos. Y en ese sentido, compañeras y compañeros, es que va el proyecto de ley que nosotros queremos plantear o que hemos planteado y que hemos convertido en este pequeño aporte para la discusión. La Argentina tiene un problema estructural y tiene que resolverlo. No se puede seguir pensando que vamos a depender de un buen momento económico o de un gobierno que haga bien las cosas. Necesitamos estructuralmente volver a un esquema en donde los pequeños signifiquen una cosa y los grandes signifiquen otra. Necesitamos cambiar las relaciones asimétricas que se han ido fomentando durante décadas y que han tenido claramente una estructura jurídica atrás con un concierto de normas en favor de los que más tienen y en perjuicio de los que menos tienen. Miren, yo tengo la conciencia tranquila de que en los años de Néstor y de Cristina hemos transformado muchísimo la realidad, pero hay núcleos de poder en términos estructurales
que no pudimos romper. Y para eso hay que dar este tipo de discusiones, tratando de llamar a construir masa crítica que permita discutir la historia y que permita discutir hacia dónde queremos ir con la política. ¿Va a ser fácil? No. Pero tampoco es imposible. El grito del siglo XXI es un grito de la sociedad a la política. Es un grito de los sectores postergados para que la política tome un sentido y le dé épica a la acción. 48 horas de mi vida, probablemente una de las más importantes que he vivido con Evo Morales, me enseñaron como anécdota a que el costo que los dirigentes políticos tenemos que pagar es siempre en defensa del pueblo y así vale la pena estar haciendo las cosas que uno hace. Los que quieran comprar el libro, cómprenlo. Los que no lo puedan comprar, de alguna manera lo haremos que lleguen. Pero más allá del libro, tomémonos la posibilidad de reflexionar hacia dónde quiere ir el sentido de nuestra acción política. Tomemos conciencia de clase y tratemos de dar la discusión sobre los temas estructurales que la Argentina necesita. Que lo urgente no quite la posibilidad de discutir aquellas cosas importantes que la política tiene que discutir en una provincia en donde los números cierran, pero hay mucha gente que está afuera. Yo, compañeras y compañeros, humildemente queríamos con nuestro equipo legislativo y con Melisa y un montón de gente que nos prestó desinteresadamente su aporte y su conocimiento, dedicar este pequeño compendio de artículos para discutir el sentido de la ruralidad, para tener un campo poblado de familias campesinas y para volver a tener un cambio estructural que en la Argentina permite encontrar a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe primero y de la Argentina después, mucha gente pudiendo vivir feliz en el lugar que eligió nacer y en el lugar que quiera morir. Muchas gracias y vamos a hablar de ahí.